La historia, no sé si alguien la conoce, del reinado del rey Josías. Josías. Eso se encuentra, si lo quieren buscar, ahí lo van a encontrar en Segunda de Crónicas 34 y en adelante. Ahí van a ir viendo la historia completa del rey Josías. Dice así. Les voy a leer solo en contexto, ¿verdad? Un poco de lo que dice aquí la historia del rey Josías. Dice que cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años y reinó en Jerusalén y 31 años, hasta los 31. El nombre de su madre era Gedida y era hija de Adaía y de Boscat. Esos son nombres que ellos, ¿verdad? A veces es un poquito difícil de decirlos, pero... E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El hombre fue siempre derecho, siempre justo. Les digo que en esta vida hay personas que nos dan un buen ejemplo, e igual hay otras que no tan buenas. A veces copiamos, somos muy dados a eso, a copiarle a algunas personas lo bueno y por supuesto desgraciadamente así es, copiamos lo malo, ¿verdad? Entonces Josías les decía, copió lo bueno. Les voy a contar esta historia un poco ahí en el transcurso de los próximos minutos. Dice que Josías fue el rey de Judá, su abuelo fue Manasés, desde los 8 años hubo reinado en Jerusalén, como les decía, llegó hasta los 31 y fue sobresaliente. Dice aquí en la Biblia que quizás el mejor rey de Judá jamás hubiera tenido. Dice, él era de carácter espiritual, a pesar de su corta edad. Josías era profundamente espiritual. Dice aquí que era parecido al Señor Jesús y al apóstol Pablo, que no permitieron que se ofendiera a Dios. Si recuerdan, en algún momento, yo no tengo aquí la cita bíblica, pero creo que sí, creo que es Hechos 17, 17, en Hechos. Aquí, aquella parte de la historia que nos cuenta cuando el Señor Jesús llegó a la sinagoga en las afueras y él encontró mercaderes, gente vendiendo, gente canjeando dinero, gente haciendo de todo en las afueras de la sinagoga. Él se enojó muchísimo, yo creo que mucho, esta historia es muy conocida, él se enojó muchísimo y en sus palabras llegó y le dijo a la gente que estaba ahí, dice, quitar eso de allí, no convirtáis en mercado la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque aquello era como una fiesta, ¿verdad? Era como una fiesta, pero lo que menos usaban lo que menos hacían, era honrar al Señor, sino estaban tomando el sitio para su beneficio, ¿verdad? Para ver cómo hacían negocio con todo. Continuando con la historia, eso es un ejemplo, ¿verdad? Continuando con la historia, Josías dice que a los 16 años comenzó a buscar a Dios. Ahí se encuentra esto en 2 Crónicas 34:3. Cosa que no hizo su padre ni su abuelo. Al contrario, según la historia cuenta, tanto su padre como su abuelo, ellos hicieron cosas tremendas. Fueron personas que erigieron monumentos, hicieron ídolos de metal, de bronce, de plata, adoraban a este tipo y prácticamente los convertían en dioses, los empezaron a adorar. Dice aquí que Josías vio un mal ejemplo en su familia, pero a pesar de eso buscó a Dios. Cuando tenía 20 años, barrió a todos los idólatras con todas sus abominaciones. Eso se encuentra en 2 Corintios 34, del 3 al 7. Dice que él dijo, hay que derribar a todos los ídolos. Y entonces, si ustedes buscan y se dan cuenta, y la palabra de ídolos, o lo que se conoce como idolatría, dice que es aquello que se adora y se rinde culto como una divinidad en sí, y no como una representación de ella. Dice, o persona o cosa a la que se llama y se admira en exceso. Eso es idolatría. Entonces, esos malos ejemplos que él había visto en sus padres, en su abuelo, en su descendencia, él no quiso seguirlo. Siempre tuvo la sabiduría y buscó siempre de Dios. Y al contrario de seguir esos pasos, continuó por ese camino, a tal grado que se expuso, ¿verdad? Ya era un rey, sí era un rey, pero él dice, no, esto no es lo que el Señor quiere, esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Yo no puedo adorar una imagen
sabiendo que es una imagen de X cosa, ni puedo hacerle culto, sino hay un Dios verdadero y que es justo, y es Jehová. Y entonces él comenzó, como les decía aquí, a derribar e hizo, aquí cuenta la historia, dice que Josías dice, hizo conforme a la ley de Moisés. Dice que a los 26 años, ya a sus 26 años, dice que él le dio seguimiento, o fue el que encontró, bueno, por lo menos para el rey Josías, el libro de la ley. El libro de la ley es la Biblia. La Biblia. Les voy a leer ahí, para que ustedes lo tengan también, Segunda Crónicas, del 34 en adelante, desde el inicio. Entonces decía así: desde los 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años realizó en Jerusalén. Dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ya lo habíamos dicho. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, el Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén y a los lugares de todas imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol. ¿Han visto ustedes por ahí, en algunos lugares todavía? Hay gente que le gusta mucho estas cosas. Luego tal vez lo veamos más adelante, pero hay mucha gente que aún le gusta, y ingenuamente quizás, tener, de repente han entrado a alguna casa y han visto por ahí una figura de un sol, y se ve la figura del sol perfectamente, y ustedes dicen: qué raro. Yo por lo menos conocedor ahora de toda esta palabra, yo digo, ¿cómo la gente, como decía ahora la palabra aquí, tal vez el mal ejemplo, ¿verdad? Y de repente esta gente ha llegado y ha puesto y dice: no, voy a ponerlo, sea bonito el sol, y pum, lo cuelga por allí. Y en el fondo esto está trayendo alguna cosa mala. Dice, entonces dice que esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes. O sea, el hombre hizo de todo ahí, ¿verdad? El hombre lo que quería era ser totalmente justo. Y así fue, esa fue su historia. Pero como les digo, esto no dista mucho de nuestra realidad actual, ¿verdad? Y entonces yo me puse a ver esto, ¿verdad? ¿Cuántos? Muchos. Más me sumo yo un poco en algún momento. Ya no quiero saber mucho de eso, pero yo era un hombre también de esto. De repente hacemos de ídolos, por ejemplo, de repente los equipos de fútbol, ¿verdad? La Liga o el Saprissa, somos seguidores de ellos, ciertamente nos gustan, y de alguna forma tenemos alguna cosa ahí del pasado que quizás nos hizo llegar y más a ellos, ¿verdad? Pero a veces los creamos ya casi en cuestiones de fanatismo, ¿verdad? Que van más allá todavía. O peor aún, ¿verdad? También, por ejemplo, hay gente que aún siendo cristiana, sabiendo esto, dice, tienen cantantes favoritos, qué sé yo, Alejandro Sanz, Luis Miguel. Bendito Dios, les dio esos dones a ellos para que ellos canten, y cantan lindísimo. Yo no digo que todo sea malo esto, pero me refiero que nosotros como cristianos sabemos que en el fondo, cuando usted tiene su sentimiento pleno para el Señor, sabe que su andar y su caminar es para con el Señor. Por lo tanto, entonces, si tú estás acostumbrado a tener música de esta, posiblemente, siendo hijo de Dios, ya no tendrías tanto